Bueno, ahí se ve la pantalla. Ahora sí. Y ahora estamos grabando, sí. Bueno, Sí. este, este capítulo, este módulo, el módulo 2 de Misión Mundial, anteriormente habíamos visto el uno, está contemplado por estos módulos que le comentaba, ¿no? Estrategias y estructuras, la tarea restante de la iglesia, alcanzando lo inalcanzado, la misión integral de la iglesia y el trabajo de equipo con visión mundial. Estos son los 5 títulos que tiene los 5 capítulos del libro 2 de Misión Mundial de Jonathan Lewy. Dentro de cada uno de estos capítulos vamos a desarrollar los temas en modalidad de placa, como lo hacemos siempre. Este programa está previsto en hacerlo entre 8 y 11 o 12 clases. Nos va a llevar un poquito más que el otro. Inicialmente lo habíamos planteado en 8 cuando comenzamos a preparar el material, pero yo creo que nos va a llevar un poco más de 8. Originalmente había módulos que tenían un planteo de dos encuentros por módulo y hay módulos cortitos que tienen un solo encuentro, pero esto se va a estirar un poco más porque 8 clases que al igual que el primero nos va a quedar corto, entonces yo calculo, porque esta es la primera vez que damos este módulo, entonces no tenemos la precisión no tenemos medido el tiempo exacto, ¿no? Entonces calculamos que de 8 a 12 clases es la cantidad de encuentros que vamos a tener para abordar todos estos temas. Haciéndolo, por supuesto, inclusive de una forma resumida. Hoy vamos a comenzar con el tema de la estructura y las estrategias. Vale decir que todo el libro 2 aborda, sobrevuela un tema crucial que es la dimensión estratégica. Todo ronda alrededor de eso. En el módulo 1, en el libro 1, habíamos visto que nos abocamos bastante al tema de fundamentos. Los fundamentos de por qué hacemos misión, el fundamento del plan de Dios, bueno, todo lo que tiene que ver con el fundamento, la historia de Israel sobrevolamos rápidamente, vimos el reino de Dios bueno, y la iglesia como llave con la llave del reino. Un poco el fundamento. Ahora vamos a abocarnos en la cuestión estratégica. La palabra estrategia es una palabra que vamos a utilizar mucho porque el libro aborda esto, que el título del libro en realidad se puede decir que se llama La dimensión estratégica. Vale decir también que al abordar este tema, la dimensión estratégica, como bien lo mencionó el autor Jonathan Lewy cuando nos visitó hace en junio, el sábado pasado estuvo de vuelta Jonathan con nosotros, pero cuando nos visitó en junio, él nos dijo, este libro plantea estrategias que han sido planteadas allá por el año 90, hace 30 años. Hoy en día, en el contexto global del mundo, que es un poco distinto, se requiere por ahí hacer nuevos planteos de nuevas estrategias, en los cuales el libro de esta nueva estrategia, por supuesto, no lo contiene, y queda por ahí un poco en función de las estrategias que plantea el libro, conociendo el contexto, conociendo todo lo que vimos en el módulo 1, como lo que consideramos que es el tiempo de Latinoamérica. Voy a apagar mi aire porque está. El tiempo de Latinoamérica y su oportunidad, o sea, teniendo esos pilares, el tiempo de Latinoamérica, la oportunidad y responsabilidad que tenemos, la libertad que contamos, las estrategias planteadas en el año 90 para la iglesia, que es lo que vamos a estudiar ahora, sumado un poquito a, yo también quiero poner ahí en eso, los consejos, los pensamientos de la visita que hemos tenido todos estos sábados, puntualmente la del sábado pasado que estuvo Bertuzzi, Jonathan, Omar Gaba, y la que van a estar el sábado que viene, Sasak, Cristian Castro, los líderes institucionales, ¿no? Eri Bertuzzi, como por parte de Radio Misiones Mundiales. Lo que ellos nos van a comentar, sumado a todo eso, creemos que ahí podemos ver un poco, plasmar un poquito la perspectiva hacia adelante de nuevas estrategias
que Dios está orientando a la iglesia. Yo creo que esa va a ser una parte interesante, una parte desafiante, poder charlar entre nosotros con el acompañamiento de las personas que he mencionado, respecto a cómo sigue la misión latina hacia el mundo musulmán, mundo no alcanzado, los próximos 10 y 20 años para adelante. Cómo, por dónde ir, por dónde caminar, observando puntualmente, por supuesto, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere hacer, siendo sensible a lo que Dios nos quiere llevar y estando atento a eso, poder comenzar a desandar ese camino. Es un poco el contexto de lo que vamos a ver en este módulo. Entonces, vamos a estudiar la dimensión estratégica de los planteos en la historia y últimamente hacia la iglesia latina, al mundo musulmán, y vamos a tratar de con esa información más observar lo que Dios está haciendo, el tiempo que está marcando, cómo se está moviendo, poder plantear también estrategias hacia adelante. Como iglesia latina, partimos de la base que estamos considerando, ahí el trabajo en equipo con Visión Mundial justamente es un tema crucial para esto, estamos considerando una cuestión totalmente interdenominacional, estamos viendo a la Iglesia del Señor como un todo, puntualmente la Iglesia de toda Latinoamérica como un todo, y ahí no entran denominaciones, ahí no entran, estamos totalmente unidos como hermanos en Cristo con un solo objetivo. Y consideramos que en ese marco, en esa unión, en esa visión global, en poner la mente en las cosas que a Dios le interesa, es donde Dios habla a la iglesia. Ustedes saben que Dios, cuando habla, se mueve en comunidad. El Espíritu de Dios se mueve en la iglesia, se mueve. Nadie tiene la verdad revelada. No hay ninguna denominación que diga, yo tengo la verdad, yo voy a salvar al mundo. No. Justamente lo que Dios quiere es lo contrario. Que tiremos, como habíamos visto, todas nuestras torrecitas de Babel que estamos haciendo y dejemos que Él arme su proyecto en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y en función de esa comunidad Él nos va a dar, nos va a decir, nos va a revelar cómo Él quiere continuar. Y en función de eso nosotros encolumnando detrás. Esto es un poco abordando el tema esta de la cuestión de la visión estratégica, ¿no? De lo que vamos a ver ahora y cómo sigue para adelante. Ahora nos metemos entonces sí en el desarrollo y y en lo que el libro aborda la cuestión estratégica. Primero tenemos que mencionar ¿qué es estrategia? Bueno, yo voy a empezar hablando de bastante estrategia de estas 4 clases, 5, eh, porque inclusive entre el módulo 2 y el módulo 3, que entre ese módulo vamos a buscar un módulo suplementario en el medio ahí, que a mí me parece importante que para el servicio en la iglesia y para el servicio hacia las iglesias latinas y sobre todo el servicio a la misión, poder conocer algunas cuestiones técnicas de lo que es estrategia, lo que es planeación estratégica, cómo abordar eso. Me parece que es una herramienta técnica que a ustedes le va a servir. Entonces, eh, vamos a agregar esos conceptos suplementarios para poder entender más esta cuestión estratégica y sobre todo con esos elementos técnicos suplementarios que vamos a abordar ahí, cada iglesia pueda proyectarse, pueda desafiarse hacia el desarrollo de estrategias. Estrategias para ser discípulos. Vamos a ver que el foco acá era ser discípulos. A tal punto que acá nosotros vamos, después de ver este módulo, vamos a dejar de hablar de misión y evangelismo como dos cosas separadas. Misión, estamos acostumbrados en nuestra iglesia, se dice cuando vamos lejos, y evangelismo cuando es lo local. Ya habíamos visto, cuando hablamos de la famosa palabra simultáneamente, que esa división no tiene sentido y no cabe ese término. Porque el objetivo no es hacer misión, no es evangelizar, el objetivo es hacer discípulos. Esa es la meta, hacer discípulos. Hacer discípulos. Lejos y cerca. Entonces, esa es la visión global que tiene. Entonces, a tal punto vamos a dejar de hablar de hacer misión lejos. Evangelismo es local. Eso no corre, no va. El tema es hacer discípulos. Simultáneamente a mi vecino y al último de la tierra.
Entonces, ¿qué es estrategia primero? ¿Qué es estrategia? Bueno, hay muchas definiciones de estrategia. Estrategia. Básicamente, primero tenemos que decir que la palabra estrategia viene del vocablo griego strategos, que significa camino, ruta. Ocurría que antes en la antigüedad, cuando se comerciaba Europa con Asia y la parte de en Grecia, todos los montes y ahí entrando ya a los Alpes brevemente, había que pasar todas unas montañas para ir de un lado al otro para comerciar. Las caravanas comerciales que iban de Asia a Europa y viceversa tenían que pasar esos lugares. Cuando llegaban a esos lugares, eh, la parte de Grecia, había unos vaquianos de la zona que ellos eran conocedores del camino. Y se los contrataba a ellos y ellos lo que hacían era guiaban a la caravana comercial por el camino más adecuado de un lado al otro. Esos vaquianos tenían un nombre regional ahí de Grecia que era strategos, una palabra griega, strategos. Y de ahí viene la palabra conocedor del mejor camino. De ahí viene la palabra estrategia. La estrategia tiene que ver con un rumbo, tiene que ver con el desarrollo de un camino. Ahora bien, la estrategia va asociada a una palabra que sin esa palabra no existe estrategia y liderazgo, que es visión. Visión es el lugar a donde quiero llegar. Muchas veces, en muchos ámbitos, es difícil abordar el tema estrategia. ¿Qué es estrategia? ¿Y qué es estrategia? ¿Cómo? Y que la estrategia no se le puede abordar si antes no se aborda el tema visión. Y la visión es el lugar hacia donde me dirijo, es el lugar de destino, es el lugar hacia donde estoy conduciendo. Hay tres palabras que son indisolubles para poder entender estrategia. Es liderazgo, estrategia, visión. Son tres palabras que van juntos. Donde yo quito una de ellas, me dificulta abordar el tema. ¿Por qué? Porque liderazgo implica conducir. Y liderazgo no es mandar, es conducir. ¿Conducir a dónde? Yo para conducir, ¿qué tengo que tener? Lo primero que tengo que tener es un lugar de destino, si no, ¿cómo conduzco? Agarran su auto y conduzcan a algún lugar determinado, ustedes saben dónde están yendo. Si no sé dónde estoy yendo, empiezo a dar vuelta por todos lados. O sea, la cuestión elemental de sentido común para poder conducir es tener definido un lugar a dónde voy. Si no sé dónde voy, no puedo conducir. Por eso el liderazgo tiene que ver con conducir hacia un lugar determinado. Y ese lugar determinado es el objetivo a donde quiero ir, lo que se llama la visión. Y acá hay un error conceptual tremendo que saca de foco todo eso y por eso muchas veces no se lo entiende, que es la visualización. La visualización no tiene nada que ver con visión. La visualización es otra cosa que uno se imagina que no tiene nada que ver. La visión es un elemento técnico que significa lugar imaginado a futuro a donde uno desea llegar. Lugar imaginado a futuro a donde uno desea llegar. Esa es la visión. La visión da una fortaleza enorme al camino, al rumbo. La visión motiva, la visión concentra la atención. La visión nos enfoca. Ustedes saben que cualquier cosa que hago hoy en todo aspecto de la vida, debo estar enfocado para tener resultados. Si yo me desenfoco, me disperso. La visión concentra, enfoca. La visión es el motivador del desarrollo de un plan. Y ese plan es estrategia. Luego que tengo lo que es la visión y lo que es el liderazgo, bueno, así yo ahora recién puedo hablar de estrategia, porque la estrategia es el camino que me va a llevar dónde estoy, a dónde quiero ir. Dónde estoy, a dónde quiero ir. O sea, la estrategia. La estrategia es el medio, fíjense, ahí dice lo que esto dice en el libro. La estrategia es el medio acordado sobre la manera de alcanzar cierta meta. Es el medio acordado, claro, el medio, el camino, cómo voy a hacer para llegar a ese lugar. Eso es estrategia. ¿Cómo voy a hacer para alcanzar ese objetivo? Ahora bien, para que pueda haber una estrategia, sí o sí tiene que haber esto, una meta, un objetivo, una visión. Meta, objetivo, visión. Eso es fundamental. Si no hay meta, objetivo, visión, es imposible que haya estrategia. La estrategia también se lo confunde muchas veces con la palabra táctica. La táctica sí no necesita visión, no necesita meta, pero sí necesita estrategia, porque si no, yo hago tácticas para todos lados
y lo que uno pasa siempre. Voy a poner un ejemplo que creo que le compartí el módulo anterior. Yo no sé si alguna vez vieron, no vieron, yo tampoco lo vi, pero imagínense lo que es un pulpo con patines. Imagínense un pulpo con patines. ¿Cómo terminaría el pulpo con patines en la noche? Cansado de ir para todos lados. O sea, gasta la energía pero sin un rumbo definido, ¿no? ¿Quién no se identifica más de una vez con un pulpo con patines? Dando pasos para todos lados, gastando energía para todos lados y no avanzando a ningún lugar. Muchas nos pasó eso, muchas veces. Bueno, la solución para no ser un pulpo con patines es trabajar con estrategias. Pero yo para trabajar con estrategia necesito tener una meta a donde voy. Necesito tener una visión, un objetivo, que me enfoque, que concentre los esfuerzos. El enfoque es el aliado natural del éxito o de los resultados en las cosas que hago. Si yo no me enfoco, no me es difícil obtener resultados. El enfoque concentra la energía. El enfoque me permite decir no a un montón de cosas y sí a las cosas que son realmente importantes. Pero yo para todo eso, yo para poder decir no, vieron que uno termina diciendo no un montón de veces y está bien porque tengo que decir, la mayor cantidad de veces tengo que decir no y muy pocas veces sí, pero sí a las cosas que son realmente importantes, a las prioritarias. ¿Y qué son las cosas importantes y prioritarias? Las cosas que me enfocan hacia la meta que voy. Pablo mismo lo decía, una cosa hago, una cosa, prioridad, olvidándome todo lo que está detrás, me enfoco hacia la meta del llamado supremo en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan del libro de Filipenses? Pablo tenía en claro, una cosa hago, olvidándome lo que está detrás, me enfoco hacia la meta. Bueno, ese es el contexto que necesito para poder plantear, hablar y pensar en estrategias. La estrategia tiene que tener una meta, por eso dice, estrategia es el medio acordado sobre la manera de alcanzar ciertas metas. La meta va primero, el objetivo va primero, la visión va primero, y ahí viene la estrategia. La estrategia misionera es en que el modo en que el cuerpo de Cristo sale para obedecer al Señor y cumplir los objetivos que Él le establece. Fíjense otra vez, objetivo, estrategia misionera. Objetivo, estrategia misionera. El objetivo misionero, el objetivo que tenemos en claro, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? Hacer discípulos, hacer discípulos. Dios, ¿qué nos dijo Jesús? Vayan y hagan discípulos, enseñándoles, bautizándoles, guardando las cosas. Enseñarles, bautizarles, guardarles son el método que tengo que hacer para ser discípulos. La meta no es bautizar, la meta no es enseñar, la meta no es enseñando y guardando todas las cosas. La meta es hacer discípulos. Y yo cuando hago discípulos, ahí lo bautizo, lo enseño, le digo que guarden todas las cosas, pero la meta es el objetivo acá, cumplir el objetivo, la gran comisión, hacer discípulos. Y yo soy responsable de hacer discípulos porque el Señor nos recomendó simultáneamente de mi vecino y del último musulmán. A mi vecino, más fácil de hacerlo, el último musulmán me tengo que poner de acuerdo con otros tantos para que va a enviar a uno para que lo pueda hacer. Pero tanto el que va y los que enviamos como mi vecino, yo tengo que estar involucrado en esta cuestión de hacer discípulos. Ese es el objetivo, la meta. El objetivo es hacer discípulos. Entonces ahora nosotros vamos a comenzar a estudiar cuáles son las estrategias en la historia, las estrategias que planteó acá en el libro en el año 90 para la iglesia latinoamericana y cuáles son las estrategias siguientes. Fíjense que toda esta estrategia que vimos antes, hace poco, y lo que viene después, persiguen siempre un solo objetivo, como lo dijo Pablo, y que es hacer discípulos. Un objetivo. Ese es el objetivo de la iglesia. Si la iglesia no hace discípulos, fíjese, no tiene sentido. Claramente se ve cuál es la tarea más importante de la iglesia. No hay mucho para pensar. Entonces una iglesia que está haciendo otra cosa, bueno,
Dios no nos llamó para eso. Dios llamó para discípulo. ¿Qué hace un discípulo? Hace más discípulos. Ese es el objetivo. La estrategia, entonces, todo lo que vamos a abordar tiene que ver con eso, ¿no? Que es el objetivo. Bueno, la estrategia siempre es, vamos, en la que Dios establece, por supuesto que es la mejor. Para la obra de Dios debe ser hecha según su plan, el plan que Él definió. Es eficiente, bueno, acá nos vamos a meter una palabra que también vamos a ocupar bastante, porque tiene que ver con, la palabra plan y eficiente va muy ligado también. Justamente yo planeo para ser eficiente, porque si no planeo no soy eficiente. Y ahí nos vamos a meter un tema que también es controversial, que yo sé que, y vamos a dar argumentos de por qué uno dice, no, no tengo que planear, Dios se encarga de planear, yo tengo que obedecer, no me dice que Dios. Pero ahí vamos a ver un detalle, que no es tan así, por supuesto que Dios planea, pero una cosa es que Dios planee y Dios me revele, o Dios ponga en mi mente y me dé espacio para que le diga, bueno, yo quiero que vos hagas esto, y Él me habla o me revela y pone en mi mente planes que Él quiere hacer, que son de Él que pone en mí, no yo planeo y digo, y en función de eso me desenvuelvo y desarrollo, que decir, no, yo no voy a, no tengo plan porque Dios me va a mostrar. Y vamos a ver, inclusive hay cuatro, eso vamos a verlo más adelante, ese tema. No me quiero ir al tema. Después, la estrategia también tiene que ser actualizada. Esto es lo que nos había dicho Jonathan Lewis, ¿se acuerdan? Las misiones son un campo de movimiento rápido, se necesita constante actualización. Entonces, la estrategia siempre, obviamente, para alcanzar el objetivo va a ser la mejor. Dios, siempre y cuando dejemos que Dios sea el que nos guíe y nos revele cuál es la estrategia que Él quiere aplicar para cumplir su plan, se requiere que sea eficiente. Ahora, eso también vamos a abordar. Se requiere que sea eficiente. No es un tema menor el tema de la eficiencia, porque ahí están resultados. Y resultados que yo no lo consigue el Señor, pero no hay resultados sin hay eficiencia. Y tiene que ser actualizada. ¿Qué estrategia Dios utilizó? Analicemos. Vemos el plan de Dios en forma general. Esto de llamar a Abraham, llamar a una familia, y de esta familia hacer una nación, para que ahí venga el Mesías, y que después esta nación comunique el Evangelio, aunque no lo hizo, pero era el plan, y después venga Cristo, y bueno, esta estrategia es algo que Dios utilizó. Fíjense, Dios tenía un objetivo de entrada. El hombre cayó en el Génesis 3 y Dios quiere volver a estar con el hombre como estaba en Génesis 3. Entonces, rápidamente el desarrollo de la estrategia. La estrategia fue inicial, llamar, hacer un pueblo, una nación como Israel, a través de una persona, Abraham, y desarrollar todo lo que desarrolló, es una estrategia. Es un camino que comenzó a recorrer, un plan que está en ejecución, que termina Apocalipsis 21 y 22, que ese es el objetivo. Todo lo que hace Dios desde Génesis 3 en adelante responde a un plan preestablecido, parametrizado, cronológicamente establecido también, como vimos cuando el tiempo que se cumple eh, desde que Israel vuelve a su territorio hasta que Jesús entra en Jerusalén antes de la crucifixión, 483 años, los 7 que faltan al final. O sea, todo está cronológicamente establecido y parametrizado. Algunas cosas Dios nos reveló y otras cosas todavía no las reveló, y Él se guarda solo para Él como el tiempo de su vuelta. Pero todo está en desarrollo y responde a un objetivo final. ¿Cuál es? Volver a estar con el hombre como estaba antes de Génesis 3. Y eso, Apocalipsis 21 y 22. En otra forma, por supuesto. Dios después adelanta esa recuperación del paraíso en la cruz, como dijimos, y espiritualmente y por fe ya comenzamos a vivir eso, ¿no es cierto? Que vamos a vivir más adelante. Pero responde todo a un objetivo. Y hay todo un plan en desarrollo, todo un camino, toda una estrategia. ¿Y qué estrategia Dios está utilizando? Eso es lo que Dios utilizó, que vemos en la Biblia. Ahora, ¿qué está utilizando? Esta es una pregunta abierta. Ahora, ¿qué está utilizando? ¿Qué está haciendo Dios acá en mi barrio? ¿Qué está haciendo Dios en mi pueblo? ¿Qué está haciendo Dios en Latinoamérica? ¿O qué quiere hacer Dios en Latinoamérica? ¿Qué quiere hacer con la iglesia en Latinoamérica? ¿Cómo vemos? ¿Qué observamos? Tenemos el plan de Dios ya revelado a la Biblia y sabemos lo que Dios quiere hacer.
a discípulos. Y ahora, ¿cómo se está moviendo? Esto es para observar. Y esta estrategia que Dios está utilizando en Latinoamérica son estrategias que Él nos va a ir revelando cómo movernos. Ella tiene pensado cómo hacer y lo va a hacer sí o sí, con nosotros o sin nosotros, ¿no? Él lo va a hacer. Pero es interesante, acá viene el desafío grande para la iglesia latinoamericana. ¿Qué estrategia Dios está utilizando en Latinoamérica? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo se quiere mover? Y fíjense que parte de esta estrategia que Dios quiere hacer es el llamado a la unidad, a vernos como un cuerpo solo, sin barreras denominacionales. No, no implica que no mantengamos, por supuesto, nuestra identidad, nuestra congregación, no me lo malinterprete. Unánimes no significa todo amontonado. Unánimes no es todo amontonado. Cada cual tenemos nuestra congregación, nuestra red, nuestra denominación válida. La institucionalidad es fundamental para mantener un ordenamiento en unanimidad. Repito, la institucionalidad es fundamental para mantener un ordenamiento en unanimidad. Esto significa, somos iglesia latinoamericana de distintas denominaciones, manteniendo nuestra identidad propia y nuestra independencia como iglesia. En cuanto a lo institucional y lo organizativo local, pero eso tiene una importancia menor en función del objetivo mayor que tenemos. Por lo tanto, esa institucionalidad está puesto con un objetivo solo de poder articular para abordar el objetivo mayor. Unanimidad no significa todo amontonado, pero mantengamos la cierta independencia con el objeto de unión. Y en esto no hay iglesia salvadora, no hay red salvadora, no hay torre de Babel para ninguna iglesia. En esto Dios quiere, porque la base del consenso y ponernos de acuerdo para enviar misioneros es que tiremos todas nuestras barreras y nadie nos creamos más que nadie. Ni mi iglesia, 1000 miembros, 2000, va a salvar el mundo. No, no, la estrategia de Dios seguro que no pasa por ahí. La estrategia de Dios pasa por la forma de manejarnos, cómo fue Jesús, la compasión natural hacia la gente, hacia mi hermano, hacia mi consiervo, para unirme en función de lo que tengo que hacer y cumplir el objetivo. Ahora, toda estrategia está plasmada en un plan. Toda estrategia está plasmada en un plan. Si yo la estrategia no la encasillo en un plan, no la escribo en un plan, queda en el aire, queda disuelta. Es difícil de implementarla, difícil de desarrollarla. Por eso la palabra que naturalmente va con la palabra estrategia siempre es plan estratégico. Es difícil abordar la estrategia sin un plan estratégico. La estrategia una vez que la pienso, digo, voy a hacer por allá, naturalmente tengo que desembocar en un plan estratégico. Si no se diluye, si no se pierde. La estrategia, si no queda plasmada en un plan estratégico, carece de efectividad. No tiene sentido ni siquiera pensar en estrategia si yo esa estrategia que pensé no le voy a llevar a un plan. Fíjense que Dios pensó la estrategia y la llevó en un plan. La Biblia es un plan, ¿o no? La Biblia es el plan estratégico de Dios para salvar al hombre de la condenación eterna a través de Jesucristo. La Biblia es el plan estratégico de Dios para salvar al hombre de la condenación eterna a través de Jesucristo. ¿Qué diferencia tiene plan y plan estratégico? Son dos cosas distintas. Plan puede ser plan táctico, plan operativo, plan operacional. Plan estratégico implica un objetivo claro de largo plazo. Esa es la diferencia. Plan estratégico implica un objetivo claro de largo plazo, con una visión muy contundente que motiva, enfoca y mueve a desarrollar ese plan. Por eso, al hablar de estrategia, naturalmente tiene estrategia, sí o sí, si no es solo palabrería, sueño, que se pierden, tengo que bajarle un plan. Y ahí eso es el plan estratégico. Este tema del plan estratégico yo lo quiero abordar en la clase número 5. Ahí un poquito quisiera charlar un poquito y quisiera mostrarle cómo poder armar un pequeño plan estratégico. Que ustedes en su iglesia digan, bueno, yo quiero evangelizar acá todo este barrio. Bueno, voy a hacer un plan estratégico para evangelizar el barrio. Y voy a seguir. Quiero mostrarle, va a ser unas cosas elementales que
una herramienta que estoy seguro que le va a servir. ¿Por qué? Insisto con esto, porque no podemos hablar nuestro objetivo principal al ser discípulo se desenfoca si no tengo una estrategia. Y la estrategia no tiene sentido si no tengo un plan. Entonces tengo un plan, tengo que tener un plan estratégico para cumplir el objetivo que es ser discípulo. ¿Qué debe hacer todo cristiano que intenta hacer un trabajo eficiente para Cristo? ¿Quién no quiere hacer un trabajo eficiente para Cristo? Todos, ¿no es cierto? Por supuesto que es un trabajo que Dios va a hacer y que yo me sumo. Dios lo está haciendo, yo me sumo. Pero cuando me sumo, me tengo que sumar con lo mejor de mí, ¿o no? Con lo mejor, con el compromiso que conlleva una responsabilidad. Y si soy responsable del compromiso que tengo ante el Señor para sumarme a su proyecto, a su trabajo y lo que Él está haciendo, de mi parte tengo que tratar de garantizar eficiencia, ¿o no? Eficiencia. O sea, yo quiero ser responsable, tengo que ser eficiente. No es que digo, no, yo soy responsable, pero eficiencia no es una palabra que acá en el mundo evangélico no ocupamos. Porque Dios hace todo. Claro que Dios hace todo. Pero la parte que me toca a mí, que Él me llama y que quiere que yo me comprometa y que sea responsable, tengo que ser eficiente. Es sí o sí. Si no tiene sentido esto. Dios, sí, por supuesto que Dios va a hacer el trabajo. Y Dios me llama y yo voy y Dios me guía. Pero lo que me corresponde a mí aportar, lo que yo tengo, la parte mía, esto no implica que yo voy a hacer el trabajo por Dios, no en absoluto. Yo me sumo a lo que Él quiere hacer, me sumo con mi compromiso y asumo la responsabilidad. Pero esa responsabilidad, insisto, yo tengo que buscar ser eficiente. La principal estrategia es buscar la mente de Dios y la voluntad del Espíritu Santo, ¿no? Fuente de la eficiencia en nuestro trabajo. La posibilidad de ser eficiente en el trabajo del Señor, en cumplir mi responsabilidad, o sea, Él mismo me va a dar el talento, la creatividad, el tiempo, las ganas, el fuego interior, como le llamemos, para poder ponerme todas las pilas en hacer eso, para enfocarme en eso. Si yo no estoy enfocado, no puedo ser eficiente. Enfocarme en la mente, en las cosas de Dios. Y ahí Dios me va a ir revelando la principal estrategia. Comienza por la intimidad con el Señor. Ahí Dios me va a revelar qué hacer. Pero en esa revelación de qué hacer, Dios me va a revelar también su plan y me va a decir qué estrategia Él quiere que yo desarrolle en función del objetivo que es ganar discípulos. Y yo en esa intimidad voy a venir a buscar la información para elaborar mi estrategia, que no es mía, es algo que Dios puso en mi mente. Y Él me dio para que salga afuera y lleve adelante el plan. El libro menciona 4 estrategias que hoy lo voy a nombrar nomás, lo vamos a abordar la clase que viene. Una es la estrategia de solución normal, otra estrategia sobre la marcha, otra estrategia de planeación hasta cierto punto y otra se llama estrategia de solución única. Son 4 modelos de estrategia que el autor ha definido, que vamos a desarrollar la clase que viene más en detalle. Vamos a ver cuál ventaja tiene una, cuál ventaja tiene otra, que son estrategias que están hoy en día aplicándose. Algunos movimientos misioneros aplican una, otros movimientos misioneros aplican otra, y está el desafío de nuevas estrategias, como bien lo dijo Jonathan. Nuevas estrategias, que muchas nuevas estrategias pueden ser una combinación de estas, en función del nuevo contexto, de nuevas realidades, pero siempre con la base de ver a Latinoamérica como una iglesia uniforme, obrando en libertad, que tiene una oportunidad en función de la responsabilidad, como vimos en el módulo anterior. Voy a tratar de acelerarme un poquito. Bueno, fíjense, ahora viene un poquito esto. Me quiero concentrar en el tema
de la eficiencia. Una cosa es ser llamado, otra cosa es ser llamado a ser eficiente. ¿Qué creen que Dios nos llamó? Si Dios está interesado en cumplir un objetivo, naturalmente que Él nos llama a ser eficiente, no solamente el llamado. Por más que yo esto de ser eficiente no me cabe, no soy capaz, no puedo, no alcanzo, no llego, pero acá yo tengo una promesa del Señor que me va a ayudar a ser eficiente. Que Él me dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Ese acompañamiento, yo tengo que confiar que Él me va a ayudar a ser eficiente. Yo tengo que poner mi parte, tengo que poner mi esfuerzo para ser eficiente, ¿no? Es como cuando uno le dice a los chicos cuando tienen evaluación en la escuela. Eh, yo le digo siempre a los chicos, fíjense, cuando uno estudia para una prueba, y me parece que esto es válido para el trabajo también de servicio, en la iglesia y en la misión. Uno tiene tres formas de hacer las cosas siempre, tres formas de hacer las cosas. Esto es válido para el trabajo, para todo. Fíjense, uno es, bueno, me esfuerzo para hacer algo. Dos es, no me esfuerzo, oro, solamente oro. ¿Está bien? Son dos caras distintas. Y la tercera opción, que esta es la válida, me esfuerzo y oro para que Dios ese esfuerzo que hago lo capitalice. Y esto yo le digo a los chicos cuando tienen una prueba, un examen en la escuela. Una opción es, no, estudio, o no estudio nada y oro para que Dios me revele qué preguntas me van a hacer. O lo tercero es esta combinación. Estudio durante el día y oro para que Dios, ese esfuerzo que hago, Él lo haga funcionar. ¿No? ¿Se entiende? Y esto tiene que ver con el llamado a ser eficiente. No es, yo tengo que poner mi parte, tengo que poner mi esfuerzo en tratar de ser eficiente, en función de la responsabilidad que tengo. Y orar a Dios que Dios ponga en mí la ayuda para poder ser eficiente. O sea, pero no puedo decir, no, Dios, bueno, yo estoy acá sentado y si vos querés, vos vas a hacer todo, así que yo estoy espero sentado. O me quedo todo el día orando, no hago nada. Hay parte de la oración y hay parte de poner mano a la obra también. Las dos cosas tienen que estar, ¿no? Ahora bien, con esto de llamado a ser eficiente, acá viene una cuestión para la iglesia latinoamericana. ¿Qué es la eficiencia? Vayamos un poquito atrás. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es la obtención de resultados con la menor utilización de recursos posible. Es distinto el concepto de eficacia que se suele confundir. La eficacia es la obtención de resultados. No importa los recursos que utilice. Pero la eficiencia es los poquitos recursos que tengo, lo tengo que aprovechar al máximo. Y ahí viene el desafío de los no alcanzados. ¿Dónde creen que tengo que poner los recursos misioneros disponibles hoy en día? ¿A dónde? Si me guío por este parámetro de la eficiencia. A lo que Dios me llama a ser eficiente. Acá está la ventana 1040. Seguramente ustedes conocen de qué se trata, ¿no es cierto? Es la región del mundo menos alcanzada. Más de 2.000 millones de personas viven en esta franja, de la ventana 1040. Se llama ventana 1040 porque el Ecuador, en el paralelo 0 grado, 10 grados arriba y 40 hacia arriba. O sea, del Ecuador 10 grados, después del 10 al 40, del paralelo del Ecuador agarra esa franja en el mundo. Donde está la zona que es mayormente el mundo musulmán. La zona menos evangelizada del mundo. Repito, 2.000 millones, de los 7.000 millones de personas del mundo, 2.000 millones viven solo ahí. Donde hay ciudades donde hay una persona, un cristiano para cada 500.000 habitantes, por ejemplo. Donde naturalmente que ahí hace falta la mayor concentración de esfuerzo, ¿o no? Claro que sí. Desgraciadamente, los mayores esfuerzos
el mayor presupuesto que destina las iglesias en todo el mundo van muy poco a esos lugares. Todo el esfuerzo de gastos habitualmente van ya a zonas ya evangelizadas, ya que son cristianas. Y muy pocos esfuerzos se da a estos lugares. Argentina, esto según datos de Red de Misiones Mundiales, de 20.000 iglesias que hay en Argentina, 700 misioneros solo están en estos lugares, de 20.000 iglesias. 20.000 iglesias que gastan, y cuando digo gastan no es solo dinero, sino recursos humanos, tiempo, dinero, todo tipo de recursos en lugares que ya han sido evangelizados. Gente que tiene oportunidad. Y se gasta sobre, y sin embargo, lugares que no han tenido nunca la oportunidad de escuchar de Jesucristo, no se direccionan al recurso. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, tiene que ver con esto, con ser óptimos, optimización. En una de las bienaventuranzas Jesús dice, bienaventurados los que trabajan por la paz. Trabajar por la paz, ¿qué significa trabajar por la paz ahora? Trabajar por la paz significa literalmente hacer discípulos. O sea, yo le cuento a alguien que no conoce la paz de Dios el tema del Evangelio. O sea, si estoy trabajando por, no es ausencia de conflicto, trabajar por la paz, como Jesucristo lo dijo, trabajar por la paz es trabajar haciendo que la gente obtenga la información de cómo se llega a esa paz que todo el mundo anhela, que cuando la experimentamos sabemos de qué se trata y no queremos volver para atrás y nos queremos quedar ahí para siempre. Esa paz que ustedes saben a qué paz, porque lo han experimentado. Y esa paz es la que nosotros ¿qué tenemos que hacer? Y llevar, compartir con otros. Entonces cuando Jesús dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, es curioso que el Señor pone una palabra que es trabajo por la paz. Y la palabra trabajo naturalmente va asociado a otras palabras como ser optimización, eficiencia. No existe el trabajo sin la búsqueda de eficiencia. Claro que no, cualquier trabajo siempre va asociado a la eficiencia. Y la optimización es el aliado natural de la eficiencia. Entonces, cuando yo me planteo el objetivo de hacer discípulo y quiero tener un llamado eficiente, naturalmente que tengo que hablar de optimización. Y hoy en día nuestros recursos mayormente se están destinados a lugares que ya están alcanzados, no estamos siendo eficientes. Estamos obteniendo pocos resultados con una enorme dispersión de recursos. Cuando uno estudia economía, el primer tema que nos presenta en la materia de economía se llama principio de escasez. Seguramente por ahí ustedes lo conocen. El principio de escasez dice que hay demandas infinitas y recursos limitados. Demandas infinitas, recursos limitados. Como iglesia latinoamericana, tenemos demandas infinitas y tenemos recursos limitados. Claro, tenemos recursos limitados. Podemos tener más recursos en la medida que pongamos más la obra, porque esto, si damos el paso adelante como Moisés en el Mar Rojo, Dios va. Pero hoy por hoy, naturalmente, que los recursos. Entonces, esos recursos limitados que tenemos y las demandas infinitas, por acá fíjense la demanda infinita que ha planteado esta. ¿Cómo hacemos? Yo sé que estos conceptos por ahí contrastan un poco. Esto es en segundo lugar, en segunda línea de lo que ustedes saben, que es la providencia de Dios absoluta, la guía de Dios, y Dios planeando, y Dios ejecutando, y Dios moviéndose. Todo eso, por supuesto que eso es principal y está por delante. Yo estoy hablando de lo que viene por detrás una vez que eso está. Digo para que no se malinterprete que ahora el trabajo misionero lo tenemos que hacer con eficiencia. Yo te digo, no es eso. El trabajo sabemos, una vez que ya sabemos y confiamos que Dios va por delante, y que Dios va a abrir, y que Dios nos va a convocar, y que Dios va a dar las herramientas, y que Dios va a darle el dinero para hacer. Una vez que está todo eso, ahora, cuando yo me sumo a ese trabajo de Dios, tengo que tratar de ser eficiente, y tengo que tratar de tener estos conceptos, siempre y cuando estén los otros detrás. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esto va detrás.
Bajo ningún punto de vista esto reemplaza a lo que mencioné anteriormente. Esto siempre por detrás. Ahora, dicho eso, y estando claro cómo es la obra misionera, cómo es el desarrollo, cómo avanza Dios, cómo es eso, bueno, lo que viene detrás de nuestra parte, tenemos que tener en cuenta esto. ¿Dónde están los mayores esfuerzos de la iglesia? ¿Dónde están los mayores esfuerzos misioneros? Y ahí he llamado a la iglesia latinoamericana del Señor a ser una iglesia eficiente en la optimización de los recursos, tratando de poner esfuerzo donde más hace falta. Es una cuestión hasta de sentido común, ¿no es cierto? Miren, ustedes saben que yo muchas veces creo que también que el 2% del esfuerzo manso la cae. ¿Y por qué? Muchas veces pienso, ¿por qué la iglesia latinoamericana no podemos mandar más misioneros? ¿Por qué no nos convencemos? Y ustedes saben que en el libro Pasión por las Almas de Owen Smith, él argumenta ahí algunos puntos de por qué la iglesia no avanza decididamente hacia estos lugares. Y ustedes saben que muchas veces la iglesia, el cristiano, no está convencido de que estas personas necesiten a Cristo. No está convencido. Se cree muchas veces que uno, bueno, que si ellos no conocen a Cristo, Dios en su conciencia, Dios va a ser justo. Si no conocen, no tuvieron la oportunidad, ¿cómo Dios le va a juzgar? Si no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, ¿cómo Dios le va a juzgar? ¿Cómo le va a mandar al infierno a las personas que no tuvieron la oportunidad? Dios es un Dios justo. Yo escuché muchos argumentos de eso. Seguramente ustedes también. Y ese argumento es que muchas veces frena, porque es una herejía, ustedes saben, ¿no es cierto? Porque la palabra bien es clara, no hay otra forma. Y si hubiera, entonces, como dice Pablo, si hubiera otra forma, en vano murió Cristo. Si hubiera otra forma que no sea por la predicación del Evangelio, entonces en vano murió Cristo. O sea, pero desgraciadamente, muchas veces esa teología se ha metido en las iglesias. Y en muchas iglesias se cree que la persona que no conoció a Cristo se puede llegar a salvar porque Dios puede hablar a su conciencia. Eso es un concepto errado. Y ahí, fíjense, creo que ver una de las estrategias también a plantear como iglesia latinoamericana, es poder purificar esta doctrina en nuestras iglesias. Que la gente necesita de Cristo y que si el musulmán no va a ir a predicarle, se va al infierno. No hay mucha vuelta en eso es muy claro. ¿No es cierto? Y ahí viene entonces la necesidad de ser eficiente. Iglesias latinas, por el coeficiente de responsabilidad, supongamos que podemos medir un coeficiente de responsabilidad, es un poco subjetivo el tema, ¿no es cierto? Pero supongamos que podemos medir y puede haber una relación entre los misioneros en el campo, la iglesia latina, por un coeficiente de responsabilidad misionera, la cantidad de misioneros en el campo. Ahora, iglesia latina, por un coeficiente de responsabilidad misionera eficiente, misionero del campo no alcanzado. Fíjense la diferencia de esta ecuación. Una ecuación donde yo enfoco, si yo soy responsable, hago obra misionera. Y nuestra iglesia tiene misioneros en el campo. Pero si yo busco la eficiencia, como Dios me demanda, como Dios se merece, que mi compromiso, mi involucramiento de mi iglesia sea eficiente, no solo sea responsable, sino también eficiente, porque hermano, esta palabra es de la Biblia, ustedes conocen. Haced todo como para el Señor, de la mejor manera, con excelencia. Entonces, naturalmente que la eficiencia es una consecuencia de la excelencia. ¿Quién no se, el Señor se merece que cuando pongamos mano a la obra lo hagamos con excelencia? Y acá si yo fíjense la diferencia de ecuación, si yo busco la eficiencia naturalmente que tengo que ir al lugar no alcanzado. Es una consecuencia, ¿no es cierto? Fíjense
la cantidad de misioneros en el campo no alcanzados suele ser proporcional a la cantidad de conferencias misioneras por un coeficiente determinado. O sea, cuanto más conferencias misioneras hagamos, más posibilidad de envío de misioneros. ¿Por qué? Porque la conferencia misionera sabemos que es el ámbito y es la metodología más adoptada por la Iglesia Latinoamericana para comprometerse con los misioneros y poder enviar misioneros. Dentro de este marco se generan las famosas promesas de fe, ¿no es cierto? Entonces, si no hay conferencias misioneras, no hay promesa de fe. Y si no hay promesa de fe, se hace difícil el envío de misioneros. Acá yo puse, un coeficiente siempre es menor a 1, dependiendo del promedio de enviados que surgen de la conferencia. Por ejemplo, si de 1000 conferencias surgen 100 misioneros, yo tendré un coeficiente de 0,1. ¿Está bien? Si de 1000 conferencias, supongamos que en 1000 conferencias misioneras, los miembros nos comprometemos y de 1000 conferencias, 1000 iglesias se comprometen en 100 misioneros. Nuestro coeficiente es 0,1. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hago? Vamos, suponga que este coeficiente es 0,1. Depende si la conferencia es más efectiva o menos efectiva, ya otra cosa. Pero, ¿cómo hago para aumentar estos misioneros? ¿Cómo hago? ¿Está bien? Pues tengo dos formas. O bien en las conferencias misioneras que ejecuto, que el coeficiente sea más elevado, de tal manera que la conferencia misionera recaude más dinero, se comprometa más la gente, entonces puedo mandar más misioneros, lo cual es también subjetivo y no es fácil parametrizar. O lo otro que sí puedo hacer y que está a nuestro alcance, y que es lo que podemos hacer todos los que estamos acá, es promover que en la iglesia se hagan más conferencias misioneras. Si se hacen más conferencias misioneras, ¿qué va a pasar? Van a haber más misioneros. Naturalmente. ¿No es cierto? Acá le puse el cuadrito abajo. Difícil de determinar la efectividad de la conferencia misionera, pero sí puedo aumentar el número de conferencias. Y eso es lo que Dios quiere hacer, es lo que Dios está queriendo hacer en Latinoamérica. Cuando decimos, ¿qué Dios está queriendo hacer? ¿Qué está queriendo hacer? ¿Qué quiere Dios? Que la iglesia tenga más conferencias misioneras, eso es evidente. Y que en esa conferencia misionera se ponga el foco donde más hace falta, sentido común. En definitiva, lo que Dios está queriendo que se aplique en Latinoamérica, a nuestra iglesia, es sentido común, como siempre ha sido. Dios se ha manejado excelentemente en el sentido común, ¿o no? Siempre ha sido con sentido común. Pero el sentido común a veces tiene un enemigo, que es nuestro propio proyecto, nuestro propio reino, nuestra propia congregación, nuestro propio altar, nuestra propia iglesia, nuestra. Suele ser del sentido común, porque el sentido común de Dios es global y ve a su iglesia sin ninguna más importante, sino todo por igual. Unánimes, institucionalmente organizadas. Este es el gran desafío operativo inmediato en toda Latinoamérica. Las nuevas estrategias que vamos a estar analizando, evidentemente, fíjense, van a pasar por ahí. ¿Cómo planteamos más conferencias misioneras? Ustedes saben que detrás del planteo de la conferencia misionera hay un planteo más de fondo, que es cómo convencemos a una iglesia que hoy no quiere saber nada con misión para que haga misión. A grosso modo podemos decir que el 70% de la iglesia en toda Latinoamérica no están involucradas en misión. Y estoy siendo muy generoso. 70%. Hay otras 30% de iglesias latinoamericanas que gracias a Dios están haciendo obra misionera, están involucradas y mayormente muchas de ellas lo han alcanzado. Las agencias misioneras trabajan con ese 30%. Las otras 70% prácticamente están fuera del radar de las agencias. ¿Por qué? Porque claro, las agencias se dedican no a ganar más iglesias, sino se dedican a las iglesias que están coordinar el envío de misioneros y está bien, ese es su trabajo. Pero el 70%, las agencias de misioneros no tienen tiempo de salir a sumar a iglesias que no hacen conferencias para que ahora la hagan. No hacen eso.
La agencia misionera trabaja en la logística, que ya tiene mucho trabajo y son pocos, para ubicar al misionero en el lugar no alcanzado. Pero hay un 70% de iglesias en Latinoamérica que no están involucradas en misión, que no es que les interese, sino que simplemente no participan. Y este es el tiempo, creemos, hermanos, que Dios da la oportunidad. Y ahí es algo, ¿saben qué? Que podemos hacer nosotros. Todos los que estamos acá podemos participar en esta estrategia. Dios quiere que toda su iglesia participe. Todos podemos hacer. Porque todos acá conocemos algún pastor, alguna iglesia en nuestro barrio, en nuestro pueblo, que no está haciendo conferencias misioneras, que no participa en misión, que no participa con ningún misionero. Todos conocemos a alguien. Entonces, ahí fíjense que tenemos una tarea incipiente, natural. Algún amigo, algún líder de alguna iglesia, un líder de jóvenes, conocemos. Entonces, nosotros ahí ya tenemos ya un trabajo para hacer. Yo no puedo orar, puedo orar, perdón, no puedo ir, puedo orar, no puedo ir, capaz que no pueda enviar, apoyar económicamente, no puedo, pero sí puedo hacer esto, que es una cuarta tarea, el famoso movilizador. Pero ¿saben qué? La movilización tiene que ser organizada para que sea eficiente también. Y eso lo tengo que poner dentro de una estrategia. Si no, está bien que seamos movilizadores, y somos muchos movilizadores. Ahora, el paso siguiente es cómo organizamos la movilización para ser más eficiente, ¿no es cierto? Y para organizar la movilización para ser más eficiente, viene esta herramienta, que el libro habla de la dimensión estratégica, ¿no? Algunas consideraciones. La estrategia es la manera que abordamos la tarea que Dios nos ha dado para hacer. Algunos métodos, algunos que son mejores que otros, bien, es sabio examinar lo que hacen otros y qué funciona y qué no funciona, ¿no? El fundamento de la búsqueda sincera de la voluntad. ¿Y dónde busco la voluntad? Yo en la intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor. Porque en la intimidad con el Señor yo me relaciono con mi vecino y capaz que ni hace falta que le hable, sino que la intimidad que tengo con el Señor día a día se va a notar cuando me relacione con mi vecino. Y con eso es suficiente para que él pueda experimentar que el reino de Dios sea alcanzado a su vida también. La clave tanto de mi estrategia para mi vecino como para el último musulmán está ahí en la intimidad con el Señor. Ahí Dios me va a revelar qué estrategias tengo que diseñar para mí, qué estrategias tengo que aplicar, ahí en la intimidad. ¿Qué estrategia tengo que aplicar para mi iglesia? Ahí Dios me va a mostrar. Pero me va a mostrar algo. No es que tengo la intimidad y Dios no me muestra nada y entonces Dios va por delante y yo no sé qué Dios va a hacer. No, yo tengo que preguntarle a Dios qué va a hacer y tengo que observar. Ya sé el plan de fondo, ya sé que está en su palabra, la cual la tengo que conocer, estudiar. Ya sé lo que Dios quiere hacer de acá a Apocalipsis 21. Ahora, ese pedacito que corresponde a lo que me toca a mí, acá en mi círculo, tengo que preguntarle a Dios qué va a hacer, qué quiere que haga. Y mi iglesia tiene que preguntar lo mismo. Y Latinoamérica tiene que preguntar lo mismo. En ese rango, ¿no es cierto? Voy a tratar de acelerar un poquito. A lo largo de la historia, ha habido siempre dos estructuras de expansión misionera. Eh, el uso intensivo de las agencias misioneras en el trabajo progresivo de la evangelización del mundo continúa hoy. La mayoría de los cristianos aceptan este fenómeno sin pensar, ¿no? Las agencias misioneras. ¿Son las agencias misioneras verdaderamente bíblicas? Tal vez, son preguntas para pensar, ¿no? Que hace el autor del libro. Tal vez usurpan el lugar que con todo derecho le pertenece a la iglesia. ¿No debería la iglesia ejercitar su autoridad dada por Dios para controlar el esfuerzo misionero? Este es el famoso debate que hasta el día de hoy. La agencia misionera versus iglesia, o iglesia versus agencia misionera. Ocupan uno el rol de otro, se interponen, se solapan, o se complementan o se deberían complementar. ¿Es bíblico la agencia? ¿No es bíblico? Rad Winter es un autor
un misionero, Jonathan Lewis tomó muchos escritos de Rad Winter para el libro de él, muchos años 60, 70, muchos, Dios lo utilizó mucho a Rad Winter para definir muchas estrategias y marcar el rumbo y definir muchos conceptos. Jonathan Lewis tomó mucho de Rad Winter de esa época. De hecho, el curso Perspectiva está hecho en base, ustedes lo conocerán, Perspectiva, un formidable curso de misión, está hecho sobre mucho material de Rad Winter, ¿no? Rad Winter describe la forma que toman o que ha tomado a través de la historia las estructuras misioneras, las estructuras redentoras, ¿no? Lo que Dios que existe en cada sociedad humana. Su tesis tiene dos implicaciones principales. Fíjense, esto acá es un resumen de toda la tesis del estudio de Rad Winter, que se marca mucho esto en perspectiva y bueno, y el libro de Jonathan lo remarca. Rad Winter dice, por un lado, debemos aceptar dos estructuras representadas en la iglesia cristiana actual, la iglesia local y la agencia misionera, como legítima y necesaria. De agencia misionera podemos ver todo el obrar de Pablo y su equipo, ¿no? Cómo ellos se movían de una forma independiente, ¿no es cierto? Las iglesias deben formar parte de las agencias misioneras y utilizarlas. Si desean ejercer su responsabilidad, acá utiliza Winter la palabra que mencionábamos arriba, responsabilidad misionera. De hecho, ya hemos estudiado en el libro anterior todo un capítulo de responsabilidad, ¿no es cierto? Hoy le agregamos a esa palabra responsabilidad otro término más que agregamos que estudiamos, eficiencia, la consecuencia natural de la responsabilidad. La iglesia debe formar parte de la agencia misionera y utilizarla, si desean ejercer. No es que una reemplaza a otra. Se deberían complementar. No competir unas con otras, por supuesto, ni una ser autónoma de otra. En esta visión general de Dios de unanimidad se deberían complementar. Son dos estructuras claramente avaladas por Dios. La Biblia los avala. Complementarias. La iglesia y las agencias juntas. En función, las estrategias que Dios ha desarrollado y que quiere desarrollar, tiene que ver con la sumatoria de agencias en la iglesia, no es una ni otra. No es que una reemplaza a la otra. La iglesia no quiere saber nada con misión, el 70%, ahora trabajamos solo con las agencias. No. Las agencias no son bíblicas, la iglesia es la que envía. Solamente, no debo despreciar la agencia, las dos. Debo sumar las dos. Cualquier estrategia planteada a futuro debe contener ambas. La iglesia, ¿qué hace la iglesia? Ora, envía, realiza la práctica profesional, yo le llamo la práctica profesional, que es, o sea, el misionero que quiere servir en el campo, primero tiene que servir en la iglesia, ¿no? El misionero sirve en la iglesia y hace la práctica. Ahí consolida su llamado. Ahí Dios confirma su llamado. Esa es la práctica profesional, le llamamos, ¿no? O sea, el misionero, Dios le llama, y no es que Dios me llamó, yo no, la iglesia no, yo voy a hacer, no. Dios te llama y vos, tu vocación de servicio, lo que Dios te llamó, lo vas a hacer. La práctica lo vas a hacer en la iglesia, o sea, la iglesia es el lugar para eso. Todo esto es el lugar de llamado. Dios llama en el marco de la iglesia. Y ¿saben qué? No es que llama diciendo, Dios me habló, me dijo que no es la forma. Dios llama al cuerpo. El Espíritu Santo cuando se mueve a la congregación, se mueve a toda la congregación. Y todos avalan, los hermanos más maduros avalan y respaldan eso que Dios está llamando. Es la forma que Dios se mueve. No es como uno que, Dios me dijo, Dios no, eso no. No quita que Dios te haya dicho, pero bueno, con alguien que Dios te dice, Dios me dijo, como no ni siquiera puede argumentar, porque si Dios le dijo que, en cambio, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios habla en comunidad y habla al Espíritu. Entonces los llamados, por eso el lugar del llamado al misionero es en la iglesia.
al pastor, a los líderes, a los hermanos, a la comunidad. No es tampoco es solamente le informa al pastor que te llamó a vos, tampoco es el pastor y la comunidad, no solamente, porque es una comunidad. La iglesia es el lugar de llamado. Y ahora la agencia colabora con todo eso de la iglesia, por supuesto, pero le agrega la parte logística, la parte operativa. Que la iglesia, el pastor, en esto no le da el tiempo, muchas veces. Necesita el soporte logístico, operativo que proporcionaría la agencia. Porque el pastor y su equipo no tienen tiempo de armar la logística. Sí tiene tiempo de conducir la visión y el departamento misionero, pero la logística, el departamento misionero hasta por ahí lo puede hacer, pero la agencia está para eso. El ministerio apostólico mayormente se ha desarrollado en la historia de la agencia. Por eso, todo esto, yo cuando veo la iglesia latinoamericana, lo veo acá como un todo. Iglesia más agencia. Todas las agencias que somos en Latinoamérica, más toda la iglesia que somos en Latinoamérica, formamos toda una sola iglesia latinoamericana. Cualquier estrategia que Dios quiera plantear a futuro, la va a plantear en ese contexto. No es que va a decir Dios, no, ¿sabe qué? A partir de ahora Latinoamérica va a cumplir su misión solo por las agencias misioneras. La iglesia no quiere saber nada. O la iglesia van a decir, no, ¿saben qué? Las agencias que han servido los últimos 200 años, no, Dios va a llamar, la iglesia va a levantar. No. Primero, Dios no tiene que levantar a nadie, únicamente Él se va a levantar, como siempre decimos, ¿no? Dios no tiene, ¿por qué le va a levantar a alguien? Cuando dice, Dios me va a levantar, ¿de qué me va a levantar? Dios no me tiene que levantar. Acuérdense, yo soy nada más que puedo llegar a ser un canal, manguera, no agua, como siempre decimos, ¿no? Yo un canal de bendición, como cuando fue con Abraham, un canal de bendición. Un canal es eso, nada más que un canal, manguera, no agua. Primera, no. Entonces Dios no me tiene que, ¿por qué me va a levantar a Dios a mí? Él se tiene que levantar, ¿no es cierto? Y nosotros como iglesia, en conjunto, iglesia más agencia, en función de respaldar al misionero que hace punta de lanza, vamos a trabajar en esta órbita. El Espíritu Santo, cualquier estrategia que despliegue, lo va a desplegar de esa forma. Eso tiene que ver con la oportunidad de Latinoamérica, con lo que Dios quiere hacer en Latinoamérica. La sumatoria de las experiencias maravillosas que han tenido prestigiosas agencias misioneras en Latinoamérica, DNM, PMI, el DOM, AMI, y en realidad no tenía que mencionar porque seguro me iba a olvidar, Kairos, Alianza Ecuatoriana, prestigiosas agencias, a la cual a esas agencias se suman las iglesias. Y ahora sí tengo una sola iglesia latinoamericana, en función del envío de un misionero. Y así poder llegar a los lugares no alcanzados. Y para terminar, vamos terminando. Disculpe si la clase por ahí hoy se orientó un poquito a algunas cuestiones técnicas, no era la intención, pero bueno, el tema merita para poder fundamentar y argumentar algunas cosas de aplicación, algunos fundamentos técnicos. Pero bueno, para ir terminando, acá una pequeña diapositiva que yo había compartido en el chat un poquito. Algunas propuestas para las iglesias latinas. Esto es orientado a ese 70% de iglesias que quizás todavía no están involucradas en misión. Ese grupo de iglesias, de pastores que amamos y queremos ponerlo al lado de ellos, no criticar en absoluto, no somos ¿quiénes somos nosotros para emitir un juicio, para criticar en absoluto? No. Simplemente por amor, como somos hermanos en Cristo, ponernos al lado de ellos para ayudarle a compartir lo que Dios nos ha dado, experiencia, tiempo de oración quizás, acompañarlos, aliviar la carga del pastor muchas veces, con justa razón,
desbordado por las urgencias naturales que tiene que atender, incomprendido, solo. Ustedes saben, la función pastoral es una función obviamente un llamado a una función, ¿no? Muy solitaria. Es solitario. Uno está siempre ahí, siempre es criticado, siempre es observado, siempre no estoy con la decisión justa, siempre todo, no es fácil. Acerquémonos a los pastores amigos que hoy todavía no lo ven y con amor tratemos de poder llevarle estas iniciativas, de sumarse. Y acá algunas propuestas. Bueno, sería óptimo que toda iglesia trabaje vinculada a una agencia misionera. ¿Qué es vinculado a una agencia misionera? Con esto. Esto me refiero, ¿no? La iglesia sigue orando, enviando, la práctica del misionero, el lugar de llamada, todo bueno, y la logística que yo no sé cómo quiero apoyar al misionero, pero cómo hago, cómo está allá, cómo mando la plata, cómo ahí me acerco a una agencia. Ahí la agencia, ahí está el complemento de la agencia, ¿no? Por eso sería óptimo que toda iglesia trabaje vinculada a una agencia. Yo suelo poner el ejemplo, vieron que en cualquier, yo creo que en todos los países de Latinoamérica es parecido. Acá en Argentina las pequeñas empresitas no tienen presupuesto para contratar un contador adentro de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las pequeñas empresitas? Contratan un contador de afuera, ahí del mismo ciudad. Entonces el contador, ¿qué hace? Le lleva los papeles de impuestos y los fiscales y legales, hasta algunos legales, a un grupo de empresas. Es lo que se llama un staff o servidor externo, ¿no? Y entonces la agencia misionera vendría a ser este mismo rol, tenía el mismo trabajo. El pastor y el departamento misionero quizás no pueden manejar toda la logística, porque tampoco él puede apoyar solo un misionero. No da el presupuesto para apoyar a un misionero solo quizás. Aparte por el costo que tiene hoy apoyar a un misionero, con todo el despliegue, ni hablar del despliegue de proyectos misioneros. Entonces necesito juntarme con otros. Y la encargada de organizar la logística de esa juntada es la agencia misionera. Entonces yo me tengo que vincular a una agencia misionera. Yo tengo que sí o sí, el tiempo que viene para Latinoamérica es como que con cada empresa estamos adosados a un contador, por así decirlo, en buen término. Cada iglesia tenemos que tener adosada una agencia misionera. Sí o sí, tenemos que trabajar con la agencia misionera, sí o sí. No hay vuelta, no. No, para meterlo en la oportunidad que la Latinoamérica tiene, cada iglesia tiene que estar trabajando con una agencia misionera. No puede estar una iglesia fuera y no estar vinculada con una agencia misionera. O lo otro que sea suficientemente grande que se convierta en una agencia en sí misma, pero tiene que operar como agencia. Y si mi iglesia opera como agencia, tengo que dar soporte a otras iglesias que no tienen esa estructura para hacerlo. ¿Se entiende? O sea, si mi iglesia es grande y puede operar como agencia en sí misma, pues yo digo, bueno, yo en mi gracia, yo puedo me mencionar, bueno, pero no tengo que olvidarme de las otras iglesias alrededor que no tienen soporte logístico para funcionar como agencia. Y si mi iglesia tiene soporte logístico para funcionar como agencia, convoco y trabajo con otra iglesia más chiquita para que yo le dé ese soporte. Por eso el concepto de agencia misionera metido en la iglesia es una estrategia vital que sí o sí tiene que estar. No puede estar separado. Vamos a ver, cuando veamos historia en muchos aspectos discutíamos. La iglesia contra la agencia contra la iglesia. No, la iglesia no quiere hacer misión, la iglesia y la agencia van por un lado solo. Y estamos en esa dicotomía que a Dios no le agrada. Dios quiere todo una sola cosa, un solo cuerpo. Entonces, iglesia, si soy chiquita, me acerco a una agencia grande. Y si soy una iglesia grande, que puedo funcionar como agencia, llamo a otra iglesia chiquita para que yo le haga el soporte de agencia también. Identificando claramente esto, los roles que tienen la iglesia y la agencia. O también me junto con 3, 4, 5, 6 iglesias en mi ciudad y formo una mini agencia misionera. Formo una mini agencia misionera. Me junto entre 3 y 4. Los 4 departamentos misioneros formamos otra pequeña estructurita
de entre esos 4 departamentos misioneros para funcionar como una mini agencia. Y esta mini agencia también doy soporte a otra iglesia chiquitita que está allá, que no sabe qué hacer, le doy soporte. ¿Qué soporte? Ya vamos a abordar el capítulo 4, vamos a abordar lo que es, o lo que sería, una mini agencia misionera de proximidad, cómo funcionaría, cuál es la metodología y los procedimientos para funcionar. Ahí vamos a ahondar bastante. Los consejos pastorales de la ciudad podrían ser una agencia misionera en sí mismo. No hay mayor elemento de unión que la misión en el alcanzado. Todas las ciudades, creo que hemos percibido en los últimos 20 años, bueno, hemos observado el desarrollo de los consejos pastorales. A veces funciona más, a veces funciona menos. Es la institución más importante, me parece sumamente, yo creo que hay que revalorizar los consejos pastorales. Hay que fortalecerlos. Porque es la mesa natural donde uno ahí se quita las pretensiones personales, los proyectos personales y voy ahí en función del bien común de otros. El Consejo Pastoral es una institución que debe ser revalorizada. No va eso de, no, yo en mi iglesia no participo en el consejo porque yo estoy aparte. No, eso, hermanos, eso a Dios no le agrada, ustedes saben. Dios quiere que donde hay ciudades que el consejo, observen esto, donde hay una ciudad que el consejo pastoral funciona como institución, están juntos, oran juntos, observen qué pasa en la ciudad. Observen cómo el Espíritu Santo se mueve, cómo respalda eso. Es una iniciativa que tiene que venir de parte de los hermanos maduros, de los pastores de la ciudad. Dejemos nuestras pretensiones a veces legítimas que todos tenemos, pero dejémosla ahí a los pies de la cruz. Dejémosla a los pies de la cruz y unámonos con nuestro consejo. Valoricemos la institución del consejo pastoral, porque es el lugar ahí de unión. Dejemos a un lado la mezquindad que naturalmente todos venimos con eso, todos la tenemos. Todos queremos hacer nuestra torrecita de Babel, como hablamos, ¿no? Todos, ¿no? Y mi torrecita, y bueno, y mi iglesia, está bien. Pero llega un momento que Dios quiere tirar toda esa torre de Babel para hacer otra estrategia como fue. Curiosamente, ustedes conocen la historia de Génesis 11 y Génesis 12. Parece que nada que ver el tema. Parece que nada que ver. Sin embargo, es muy significativo. Génesis 11, Dios tira por tierra la torre de Babel. Acá nadie va a hacer su reino, dice Dios. Y de Génesis 12 Dios llama a Abraham. Y él le dice, no, mira, Abraham, vos vas a hacer un proyecto nuevo, mío, que vos lo vas a ejecutar, pero es mi proyecto, es mi torre, es mi plan, es mi estrategia. Y vos te llamo para que vos hagas eso. Pero antes tiró por tierra todo lo que hacía. Para los consejos pastorales teníamos que tirar nuestras torres, hermanos. Los que somos, los que tienen, los que tenemos un llamado pastoral, los que tienen un llamado pastoral, pensemos, no, hagamos nuestra torrecita, está bien hasta cierto punto, pero en un momento tirémosla. Y esto no implica disolver la iglesia, no, me refiero a eso, me refiero a subordinar, no sé si la palabra subordinar es la apropiada, pero nuestras pretensiones de número y crecimiento y que Dios me va a llamar y que me va a hacer una iglesia grande y me va a levantar, eso no es de Dios. Ustedes consideran conmigo lo que Dios quiere hacer en Latinoamérica en función de la oportunidad, estoy seguro que Dios no pase por ese lado. Dios no quiere levantar a nadie en Latinoamérica, no va a levantar y amén que así sea. No es que ahora Dios va a levantar a alguien no, Dios no quiere levantar, Él se quiere levantar y necesita de la unidad de su iglesia. Empezando por los consejos pastorales, que es el lugar propicio para manifestar esta unidad y manifestar que coincidimos todos, que nadie queremos ser levantados, que solo Él, y acentuar nuestra función de manguera que tenemos, solamente canal, y que Él se reluzca. Cuando eso pasa, cuando eso se puede generar, el Espíritu Santo va a comenzar a revelarnos a Latinoamérica la estrategia que tiene para nosotros, por dónde ir, qué quiere hacer. Y Latinoamérica va a ser un achorro, como decía el pastor Olaf, de envío de misioneros, porque por ahí es lo que Dios quiere hacer. El pastor Cabrera compartía en los sábados, me impactó cuando que dijo el tiempo de llamado al arrepentimiento. La iglesia arrepintamos no de muchas cosas, ¿no? Pero
es el llamado del momento de arrepentirnos de muchas cosas. Fíjense que está esa palabra arrepentimiento, oportunidad. La oportunidad sigue estando. Latinoamérica sigue teniendo esa oportunidad de ser un canal de bendición para el mundo. La oportunidad sigue estando. Está faltando esa parte de tirar nuestras torres, arrepentirnos, llamado al arrepentimiento, llamado a la unidad, revalorizar la unión y, bueno, los consejos. Pastor, punto 4, acelero un poquito. Pastor, no delegue la conducción del departamento misionero de su iglesia, delegue otra tarea, no la más importante. No la más importante. Como pastor tengo infinidad de tareas para delegar, justamente la más importante no tengo que delegar. Y esto no implica que yo haga la tarea operativa del departamento misionero, no. Voy a tener un equipo que el equipo va a organizar la conferencia misionera, va a juntar la promesa de fe, se va a contar con la gente, va a hacer toda la tarea del departamento. Me refiero a la conducción. A la conducción. Esto de decir, vino María, acá le veo a María, vino María a hablarme acá de misión, a mi iglesia. María, buenísimo esto de misión. Nos interesa como iglesia. ¿Sabe qué? Yo te voy a poner en contacto con el encargado del departamento misionero de mi iglesia, habla con él, arregla todo con él. Así que me parece buenísimo, sí que hagamos todo esto de misión, pero ¿sabe qué? Habla con él. Él es el responsable. Él es el departamento de misión. No hagamos, pastor, no haga eso. Usted tome la rienda de la conducción del departamento misionero. Yo le voy a recibir a María, le voy a llamar a mi equipo, y la conducción voy a estar yo. Deje para hacer esa delegación, delegue si quiere alguna otra tarea, la reunión en la plaza el 25 de mayo que me invita, delegue eso. Delegue alguna cena que le invite, eso sí delegue, ahí sí que mande a su colaborador. Pero la tarea misionera no es la delegue, es un principio básico del liderazgo. Delegar las cosas más importantes no se delega. Se delega la tarea operativa, no la responsabilidad. Es un principio básico de delegación. Siempre se delega la tarea operativa, no la responsabilidad. Yo tengo que asumir la responsabilidad del departamento misionero de mi iglesia. La conducción. Decir, acá se va a hacer una conferencia misionera, decir, armo un equipo para que se haga. Contactarme con otros consiervos para decirle a mi consiervo, che, vos sabés que tomé el control del departamento misionero, queremos darle prioridad a esto, ¿no te sumás a trabajar con nosotros en esto? ¿No querés que en tu iglesia también lo mismo? Vamos a trabajar que el departamento misionero sea lo más importante. Y todo lo que hagamos en la iglesia es para hacer discípulos, que de hecho lo hacemos. Nada más que a veces delegamos más de la cuenta eso, ¿no? Si bien acá hay un llamado a la revalorización institucional de la iglesia, consejos pastorales, por un lado, parece contradictorio también decir que la representación institucional del pastor tiene que menguar, porque eso sí puedo delegar. Pero no es contradictorio, porque estoy reemplazando por lo que es más importante. Institucionalmente, inclusive puedo asumir una representación institucional a través de la misión. Y cuanto más es la unión del consejo pastoral. Pastor, no delegue la conducción, por favor, la conducción del departamento misionero. Tome usted la conducción. Hay, como le mencioné, innumerables tareas más para delegar. Muy bien, hermanos. Bueno, creo que se me fue un poco el disculpen, hermano, que se me fue la hora. Perdónenme, hacía rato que estábamos preparando este curso, creo que abusé un poco del tiempo, le pido disculpas nuevamente.